como en Venezuela, como en las instancias internacionales. Ahora, en el escenario que tanto judicial como políticamente se resuelva a favor de Venezuela, siempre va a quedar la amenaza sobre los aviones, sobre los aviones venezolanos que circulan por el mundo con fines humanitarios, comerciales o turísticos. Claro, la amenaza va a existir siempre que pueda sancionarse un país. Si no funciona en Argentina, puede funcionar en otro país, quedará ese temor, pues. Es que eso dificultará la actividad de nuestros aviones. Eso es precisamente lo que significa ser sancionado. Significa un estado latente en el cual puede que pase algo o no, pero siempre baja riesgo. Significa que las calificadoras de riesgo te califican más duro. Significa algo que sufre Venezuela, de lo que no se habla tanto, y es las exigencias del overcomplaining. Y es que para que Venezuela adquiera algo o tenga derecho a una actuación en un banco, pues les es exigida una cantidad de requisitos partiendo de la presunción inversa de que Venezuela no va a pagar, y esto encarece absolutamente todo en Venezuela y discrimina porque las medidas en las que se calculan las cosas no devienen de los riesgos reales, sino de la potencial pérdida de una relación o de un dinero, porque en cualquier momento se ejecuta esta espada de las medidas que hay sobre Venezuela. En el escenario que los jueces argentinos fallen en contra de Venezuela, ¿dónde va a quedar? ¿El avión será trasladado a Estados Unidos? Esas decisiones ciertamente dependen de la justicia. Una medida de secuestro es una medida procesal de pérdida de la disposición, normalmente para garantizar las resultas de un proceso, usualmente cuando no se sabe de quién es el bien. Y en este caso está muy claro que el bien es venezolano. El tema allí, lo importante también es tomar esto no como un tema particular, porque creo que eso es un error. Esto hay que tomarlo en cuenta en relación a lo que pasa con el oro en Inglaterra. Hay que tomarlo en relación a que nosotros tenemos sedes diplomáticas, embajadas. Es la misma política, ¿no? Correcto. Embajadas que le fueron quitadas a la República, lo que significa la pérdida de Citgo. Además, a través de varios elementos. ¿Quiénes son los tribunales que deciden? Normalmente tribunales de instancias inferiores que no tratan a la República realmente como un Estado, sino como un particular o como alguien de una cosa de poca cuantía o importancia jurídica. Entonces, ese proceso viene junto. Y el tema de las sanciones es muy particular cuando uno revisa, por ejemplo, que han habido estados donde en efecto se ha producido el cambio de régimen, pero las sanciones permanecen. Entonces, eso es un tema a tomarlo en cuenta, y es realmente cómo se llega a una política de desbloqueo, que además es la política de llegar al derecho internacional y también de las relaciones bilaterales entre los estados. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que la relación bilateral Argentina-Venezuela pues está intervenida por una decisión de un tercero que quiere que peleen. Un poco en resumen. Sí. ¿Cómo quedan los procesos de integración? Vamos a ver. Esperamos o se espera que con el ascenso de los gobiernos progresistas en América Latina, con la nueva ola progresista, pudieran evolucionar favorablemente, ¿no? Vamos a ver cómo quedan. Nos fijamos, por ejemplo, que hasta esta hora las declaraciones contundentes de solidaridad o de reclamo por esto fundamentalmente viene de Nicaragua. Entonces ahí nosotros vemos cómo hay un miedo latente en aquellos que quieren poder avanzar en sus procesos, y resulta algo que se llama el efecto lepra de las sanciones. El efecto lepra es precisamente que una tendencia natural que hay es intentar pues alejarse para que esa situación pues no nos toque, no nos contamine. Y también hay, que no hay que sacarlo del mapa, un reclamo de Irán también sobre esto, porque ese bien que es venezolano tenía parte de la tripulación iraní a la cual su nación, su país, está pidiendo también sean respetados sus derechos. Mira, se estaba hablando de una flexibilización de las medidas, de las sanciones, de las medidas coercitivas por parte de los Estados Unidos,
incluso el gobierno venezolano también esperaba algunos gestos para aliviar el impacto de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales. Pero por otro lado vemos, si no una radicalización de las medidas, una consolidación, una persistencia en las medidas coercitivas. ¿Qué podemos esperar? Tú acabas de decir que en ocasiones ha habido los cambios de régimen, o sea, el objetivo de estas estrategias de desestabilización han dado su fruto, pero las sanciones continúan. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar Venezuela? Nosotros tenemos que empezar a entender y a estudiar que somos un país bloqueado. Yo creo que nosotros en esto tenemos que ver, por ejemplo... Y por mucho tiempo. Sí, la situación de Cuba y momentos, por ejemplo, como el gobierno de Obama, que flexibilizó un poco, después el momento de Trump, que vuelve y cierra, ahora un momento también especialmente duro con el gobierno de Biden. Entonces lo que se mantiene de aquel lado, por decirlo coloquialmente, es la pelota, ¿no? O sea, la capacidad de determinar eso. Por eso la pelea tiene que ser contra los procesos de bloqueo. Porque el proceso de bloqueo que se simula diciendo, no, esto afecta solamente a un puñado de gente, termina teniendo estas consecuencias de castigo colectivo. Claro. Y de hecho sobre todo un grupo de países. Y hay una literatura muy clara, o sea, la gente tiene que estudiar qué significa la diplomacia coercitiva de los Estados Unidos. La gente tiene que estudiar, por ejemplo, libros como El arte de las sanciones de Nifio, que lo dice, por ejemplo, cómo ellos van estudiando a qué país sancionan, cómo van estudiando cómo evolucionan las sanciones. Porque llega un momento en que las sanciones en su diseño primero dejan de ser efectivas. Y eso es algo que en Venezuela hemos visto. Porque ¿qué pasa? La gente después de un tiempo tiene dos capacidades humanas, la resiliencia y la adaptación. La economía se adapta. Si tú no me das tal cosa, yo la produzco, la busco quizás más lejos, etc. Entonces, estos procesos son complejos, van a requerir, yo creo que 3 elementos: la lucha diplomática de la Cancillería y buscando sus aliados, la lucha jurídica también del Estado venezolano, pero tiene que tener un llamado de conciencia y una lucha nacional que ni siquiera es de un sector político, porque